grabar para que tengan listo. Ya, como les decía, los multivibradores, ¿no? Son circuitos que se denominan astables, biestables y monoestables, ¿no? Son circuitos que generan su propia onda a partir de una fuente de alimentación, que son los astables. Los biestables son los que necesitan un pulso, así como los monoestables, ¿no? Para poder generar un cambio de estado, ¿no? Tanto alto o bajo, dependiendo del circuito, ¿no? Aquí tenemos el circuito que se implementó, ¿no? Son circuitos cuyos estados no son estables, ¿no? Y la permanencia de ellos dependen de los temporizadores de los condensadores. O sea, el circuito, así, los pulsos los genera o los toma del mismo voltaje, ¿no? Del mismo voltaje de corriente continua. Y los pulsos o los temporizadores lo van a regir o lo va a tener por medio de los condensadores, ¿no? O sea, ellos van a ser los que van a predominar en el pulso, ¿no? El condensador. Los condensadores van a estar que carga y descarga y alimentan al transistor para que el transistor se convierta en un circuito cerrado en corte, ¿no? Satura la base y cierra el circuito y genera a tierra este circuito. Acá debería ir un diodo LED para que pueda encender, ¿no? Y es lo mismo que aquí, en este punto es lo que sale el tren de pulsos, ¿no? Acá va a salir el tren de pulsos, tanto 0, 1, 0, 1, 0, 1, dependiendo del estado de los transistores, ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar haciendo interferencia, ¿no? O sea, el TR1 conecta y el TR2 desconecta, el TR1 conecta y el TR2 desconecta, ¿no? Y esa es la forma como va a generar la onda cuadrada, ¿no? En este caso. Y no necesita de ninguna entrada de pulso, sino internamente el arreglo de condensadores es lo que lo realiza, ¿no? En este tipo de circuitos, ¿no? En lo que son transistores, ¿no? Transistores. El biestable son circuitos con dos estados estables. El paso de uno al otro se realiza mediante un disparo de entrada y reloj. ¿Se escucha? Hola. Ahí sí está activo. Sí se escucha, ¿verdad? Afirma. Ya, perfecto. Sí. Ya, perfecto. Supongo que me sacó de mi línea justo con su saludito. Ya, pero está bien, estamos bien. Ya, entonces, el biestable necesita un pulso, ¿no? Como le decía, para poder cambiar el estado, ¿no? En este caso, el pulso del reloj, ¿no? Es astable, que es siempre en una posición, en un mismo ritmo. El S y R vienen a ser los pulsos biestables, ¿no? Biestables que necesitan un pulso, en este caso R, para que cambie, ¿no? El Q y Q negado es la inversa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un 0 y aquí cambia un 1. En cambio, en Q negado ya sabemos que cuando es negado empieza en 1, en este tipo de circuito, y cambia a 0, ¿no? 1, 0, 1, 0, entonces sucesivamente. Igual sucede en este tipo de onda, ¿no? Que tiene un 0 y cambia 1. Y según el tiempo que se requiere o que necesite, va a permanecer en un estado, de ahí va a caer, ¿no? De nuevo, ¿no? Nuevamente. El circuito, el monoestable, es parecido al estable, el circuito, pero el único diferencia es que aquí no va a tener el condensador, ¿no? No va a tener el condensador, ¿por qué? Porque el condensador es el que activa el cambio de pulso, ¿no? Tanto para el 1 como para el 0. Y necesita este pulso de entrada para que pueda generar el cambio de pulso, ¿no? Si es que quieres acá un pulso alto, entonces aquí va a cambiar, ¿no? Va a subir de 0, va a cambiar a 1. Y va a llegar un momento que
va a estar en esa posición, otra vez va a caer, ¿no? El multivibrador monostable permanece en un estado estable durante un cierto tiempo, después vuelve a su estado inicial, porque como le digo, aquí, en este circuito, empieza en cero, ¿no? Se le introduce un pulso, 1 en este punto, y de ese 1 cambia de 0 a 1. Y ese 1 se permanece 1 por un largo tiempo, dependiendo del condensador, y baja a 0, ¿no? Y más o menos será pues unos 3 o 4 segundos, dependiendo del valor del condensador, y regresa al estado 0. Vuelve 0 hasta que otra vez se ingresa un pulso y active de nuevo nuevamente, ¿no? Este es el tipo de los multivibradores monoestables. Bueno, este es un multivibrador, ¿no? Es un circuito integrado, más conocido como el 55, ¿no? El 555. Es un multivibrador monoestable o astable. Es dependiendo cómo se le acondicione los componentes externos, lo que van acompañados, ¿no? Y hemos visto su funcionamiento, cuáles son sus pines, cuáles son las funciones, ¿no? de cada terminal, ¿no? del integrado, ¿no? Va a estar siempre alimentado, ¿no? por el voltaje, ¿no? de 5 hasta 13 voltios más o menos, tiene su capacidad de aguante este integrado, y nos va a ayudar a hacer el tren de pulsos, tanto como el estable como el monostable, ¿no? Y estable, perdón, como el monostable. Bueno, acá están sus funciones, sus pines, de nuevo, ¿no? Cada uno que hemos descrito. Hola. ¿No? Profesor, creo que justo no ve la pantalla. A ver, parece que tiene un desperfecto. No ve la clase, no ve lo que comparte. Yo sí, o sea, yo sí lo veo, pero él no lo ve. A ver, justo, ¿puedes ver lo que estoy explicando ahorita que estamos en un circuito? ¿O puedes escuchar? Voy a escribirlo por aquí. Justo, ¿escuchas la clase o no? Creo que no tiene retorno, justo. Por el chat ha escrito por el grupo de WhatsApp, ¿sabe? No, nada. No ha escrito ni por acá ni por el WhatsApp, nada. Ahí ya está escribiendo, profe. Tiene problemas, claro, con su máquina. Ya, Uno tiene con- problemas de sí. sistema, yo tengo problemas aquí en mi casa. No quiero lavar los platos. Bueno, yo terminando acá tengo que agarrar una ruma de platos, como dices tú.
Ya, a ver, espero que ahora sí se escuche los... Aló, justo, ¿escuchas Hola, ahora sí? profesor, ¿cómo está? Te saludo justo, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, ¿tú nos escuchas? Creo que no escucha, profe. Su volumen de su parlante de repente está bajo. De los audífonos. A ver, a ver, a ver. Tengo permiso del baño. ¿Por qué? Ya, bueno, justo. Creo que estás traumado con las tóxicas, estudiante. Te tienen traumado. Pero bueno. Ya, a ver, Creo que el internet está mal. Profe, yo le escucho, habla, profe. ahora sí está, ya estás. ¿Ya nos escuchas? ¿Ya escuchas? Confirma, por favor, ya, ya. Entonces, ya nos está escuchando. Entonces, continuamos en esta parte donde nos quedamos del 555, sus conexiones, ¿no? Y bueno, hicimos este circuito donde, donde vimos, ¿no? Que estuvo que oscilaba, ¿no? La intensidad de los LEDs. El uno encendía y el 2 el E2 se apagaba, ¿no? Entonces, era intermitentemente. ¿Por qué? Porque estaba generando pulsos, ¿no? Al generar esos pulsos, quiere decir que hay voltaje que es uno y vuelve a 0. 1, 0, 1, 0, ¿no? Y lo vimos en el osciloscopio, ¿no? El pulso, cómo se realizaba. Y si ustedes se dan cuenta en este circuito, no hay ningún punto donde introducir el pulso, ¿no? Para que genere, sino internamente del condensador, de los dos condensadores y el transistor, son los que generan el pulso, el tren de pulso. Y utiliza solamente la batería, ¿no? Su batería o su voltaje de alimentación para realizar el tren de pulsos, el 1 y el 0, ¿no? Y dependiendo del condensador es el tiempo de estado, tanto del estado del 1 como del 0. Entonces, ya son, como digo, los multivibradores astables son los que van a generar sus pulsos, eh, autónomos, son circuitos autónomos, ¿no? Listo. Este es otro circuito multivibrador, ¿no? Aquí también vimos que esta es una forma de onda que realizamos y hicimos para poder visualizar. Este es en forma de triángulo, es la carga y descarga del condensador, ¿no? El C1, ¿no? Como estamos viendo aquí, el C1 es el que hace la carga y descarga para que poder generar el pulso. Los pulsos en forma de cuadrado, ¿no? En este caso, como estamos viendo aquí. Y este pulso lo vamos a ver en el B sub 0, ¿no? O B de salida, voltaje de salida, que es el pin 3, ¿no? El pin 3 del condensador, del integrado 555 es que realiza este tren de pulso, ¿no? Y el condensador es el que va a ayudar a generar ese pulso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí en la forma de onda, justo cuando está en el pico de caída es donde cae el, el pulso, ¿no? A 0. Y otra vez, cuando pasa un tiempo y empieza a subir, empieza a cargar el condensador, empieza la subida a 1, ¿no? Pero si se dan cuenta, solamente es directo, se va el voltaje a 12 voltios. ¿Por qué? Porque voltaje 12 voltios, ¿no? Entonces directo va a 12, que es 1, 0. 1, 0, 1, 0, ¿no? Ese es la función de estos multivibradores, ¿no? Que generan su pulso independientemente. Bueno, sí hicimos, ese fue el final que realizamos. De ahí vimos
A ver, un momento, por favor. Aquí en esta presentación está más resumido, ¿no? Lo que se habló al principio, ¿no? Lo que al principio fue puros circuitos y pura teoría, pero aquí fue más gráfico, ¿no? Los multiplicadores, ¿no? Acuérdense que es MV, estas siglas MV o MV significa multivibrador, ¿no? Un multivibrador es un circuito generador de pulsos que produce una salida de onda rectangular. Se clasifican en astables, biestables y monoestables, como les estoy indicando, ¿no? Astables, biestables y monoestables. Acuérdense esos tres términos. Astables, biestables y monoestables. Ahí vamos a determinar acá qué son multivibradores astables. Los MV o los multivibradores astables también se denominan multivibradores autónomos. El MV establece estable, genera un flujo de pulsos continuos como lo vemos a continuación. Aquí, este rectángulo viene a ser un circuito, ¿ok? Un circuito multivibrador estable. Lo representamos así como para poder tener una mejor idea de qué consiste este circuito o qué es lo que se espera de este circuito. Entonces, de este circuito estamos esperando ondas cuadradas, ¿no? Como lo vemos aquí en su salida, ondas cuadradas, un tren de pulsos que según el valor del condensador con la resistencia nos va a determinar el tiempo tanto de subida como de bajada, ¿no? Por decir, el tiempo de, por decir, un segundo que va a permanecer en 0 y el siguiente segundo 1. Pasa un segundo, baja 0, y al siguiente segundo 1. Entonces, así sucesivamente nos va dando el tren de pulsos, ¿no? Unas ondas rectangulares, como indica aquí. Y eso lo realiza el condensador con la resistencia, ¿no? Nos da y si ustedes se dan cuenta, no requiere ninguna entrada adicional para que genere la onda rectangular, sino el propio circuito lo realiza mediante el voltaje que es alimentado, ¿no? El circuito, en este caso. Estos son los multiplicadores astables. Generan su propio pulso, su propio flujo de pulsos, como indica aquí. Los multiplicadores biestables. Los MV biestables también se pueden llamar flip-flop. Como les dije, ¿no? Ya estamos cerca por llegar a los flip-flop. Son memorias, ¿no? Que también van a utilizar este tipo de circuitos multiplicador biestables para poder alimentar su memoria, ¿no? Porque son unos tipos de memoria que se requieren pulsos para poder mantener su dato, ¿no? Un dato en la memoria es pulsos en este caso, ¿no? Los flip-flop utilizan pulsos, ¿sí? Entonces eso está comparando nada más esta parte, ¿ya? El MV biestable está siempre en uno de estos dos estados, estables, set o reset. ¿Qué cosa quiere decir set o reset? 1, 0 o alto bajo, ¿no? La idea básica de un MV biestable es que el pulso de entrada produzca en la salida un cambio de nivel de bajo, al alto, como lo vemos a continuación. En el multiplicador, este multiplicador biestable necesita sí o sí un pulso de entrada para poder hacer el cambio de estado, ¿no? Pero aquí tenemos el circuito biestable. Nos va a dar un valor 1, por ejemplo, un 0 empieza, ¿no? Haz de cuenta, en este circuito está empezando un 0. Necesita introducir un pulso, como nosotros usamos un pulsador, ¿no? Que lo llevamos a 1 para que haga el cambio, ¿no? Haga el cambio. De 0 cambia a 1, el estado a 1, y se mantiene en ese estado, 1 o alto, ¿no? Se va a mantener por un tiempo hasta que volvamos a introducir otro pulso, que es el pulso de reset, ¿se acuerdan? Entonces, para poder bajar el nivel, ¿no? De lo que estaba en alto, tener un pulso bajo, ¿no? Un nivel bajo. Y así sucesivamente, ¿no? Ese ya depende para poder activar o desactivar algún circuito o algún motor que queramos acondicionar, ¿no? Entonces,
Este es multivariador biestable, es el circuito que nos va a permitir controlar digitalmente un motor o un circuito que esté conectado, ¿no? Hacia o sea, siempre vamos a tener un multivariador biestable para poder controlar algún circuito, ¿no? Puede ser, como le decía, ¿no? un encendido de un motor o apagado de un motor, ¿no? Entonces, y este circuito está dentro de un equipo o de un accesorio, son más que nada son etapas que tiene el equipo, ¿no? Etapas que, como por ejemplo la fuente de alimentación es una etapa, de ahí pasa la etapa de rectificado, otra etapa de filtro, otra etapa de regulador. Entonces, esta es una etapa de biestable, ¿no? Que genera sus propios pulsos. O, perdón, en este caso, biestable que necesita un pulso para poder activar, ¿no? Que lo realiza por medio de un pulsador, ¿no? Tanto un 1 o un 0 para poder realizar el cambio de estado. ¿Okay? Ahora, los multiplicadores monoestables. Los multiplicadores monoestables, los MV monoestables, también se denominan multiplicadores de un disparo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se dispara el monoestable se produce un pulso de corta duración, como lo vemos a continuación. O sea, este multiplicador monoestable, igual que el biestable, necesita un pulso para poder hacer el cambio de estado de 0 a 1. Pero la diferencia del biestable es que este va a permanecer 1 por un corto tiempo. De ahí va a regresar a su estado normal, de ahí va a regresar a 0, ¿no? Puede ser que empiece en 0, como también puede ser que empiece en 1, ¿no? Al realizar el pulso va a cambiar. Si está en 1, va a cambiar a 0, ¿no? Y va a permanecer un tiempo hasta otra vez volver a 1. Entonces, estos son los multiplicadores monoestables que necesita un pulso para hacer el cambio, pero por un corto tiempo. Y ahora, este corto tiempo lo predomina el valor del condensador con la resistencia, ¿no? Los condensadores que están, que son dos tomas que utilizan, esos son los condensadores que van a realizar el cambio del tiempo, más que nada, ¿no? El tiempo de permanencia en estos circuitos monoestables. Ok, entonces estos son los tres tipos de multiplicadores que hemos estudiado y que vamos a encontrar en cualquier circuito, en cualquier etapa de digitales, ¿no? Los principales. Bueno, ahí hemos implementado el circuito, ¿no? Este es un biestable que necesitaba los pulsos, como les decía, para hacer el cambio, ¿no? Cuando presionamos reset, ponía 0. Cuando presionamos set, se encendía, ¿no? O sea, es como que si está en una etapa un 0, ¿no? Presionamos set, se pone 0. Presionamos el set, cambia 1 y se mantiene en 1 encendido, ¿no? Se mantenía hasta que haya otro pulso, que era el reset, y bajaba a 0. Se mantenía en 0, 0, 0, hasta que otra vez se activaba el pulso set y subía a 1. Entonces, esta es una clara forma de los... este sí no necesita, este sí no necesita condensadores. ¿Por qué? Porque no necesita el tiempo de que esté activo, ¿no? Solamente necesita los pulsos, tanto de subida como de bajada, para poder activarlo, nada más, ¿no? Solamente la resistencia es para poder reducir el voltaje y alimentar al integrado, ¿no? Y aquí esta resistencia es para poder proteger al diodo, ¿no? Y visualizar cuál es el estado en que se encuentra. ¿Okay? En multiplicadores monoestables, también que hemos realizado, ¿no? Que utilizamos el switch que encendimos, ¿no? Es alimentado por la fuente, ¿no? A la hora que presionamos se prendía el LED y aquí pusimos un voltímetro, ¿no? Un voltímetro, y vimos cómo cuando activamos comenzaba a cargar, ¿no? Cuando activamos comenzaba a cargar el voltaje. Una vez que llegaba a un voltaje de 3.0 se caía o bajaba a su estado original, ¿no? Que es 0. De lo que estaba en 0 activábamos 1 y bajábamos y bajaba de nuevo a 0. Entonces, aquí sí, estos dos condensadores es lo que nos va a ayudar. El principal es el C1. Es el que, según la capacidad, es el que nos va a ayudar a mantener el
tiempo, ¿no? Porque te acuerdas que creo que le pusimos mayor un mayor valor y demoraba más tiempo, ¿no? en apagarse, ¿no? Si es que le ponemos de menor valor, entonces se iba a apagar más rápido el tiempo de encendido, el tiempo de su nivel alto iba a ser menor, ¿no? Menos tiempo. O sea, a mayor valor, mayor tiempo, ¿no? A menor valor, menor tiempo. Ya que el condensador trabaja como especie de batería, ¿no? Que una vez que se carga y lo que está cargado comienza a realimentarlo, ¿no? Al circuito. Y ahí es donde termina su carga y lo manda a cero, ¿no? Al, al estado que se requiere para poder activar o desactivar algún circuito adicional. Y también realizamos, que es con un relay, ¿no? Que activaba y desactivaba las luces, ¿no? Acá estaba con un osciloscopio, ¿no? Y este es un circuito astable, ¿no? Es un circuito astable que va a generar sus propios pulsos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dan cuenta que es un circuito estable? ¿Por qué? Porque no tiene por dónde va a ingresar o por dónde vamos a introducir nosotros el pulso, ¿no? Todos los circuitos están conectados, no hay ni un switch, nada. Solamente aquí está conectado su fuente de alimentación, ¿no? Acá es el regulador de 5 voltios, va a alimentar el integrado y de acá es donde va a determinar el pulso, dependiendo de la resistencia, perdón, aquí el condensador y la resistencia que está conectado hacia el pin 4, ¿no? El pin 3 es la salida, ¿no? La salida hacia el circuito. Y lo que va a hacer en este circuito es que va a mandar un pulso, los pulsos, ¿no? Tanto 1 como 0, 1 como 0, y va a activar y desactivar el relay, ¿no? Va a activar y desactivar, y por consiguiente va a encender y apagar las lámparas o diode LED, si lo queramos poner, ¿no? Va a estar como una especie de secuencial, ¿no? Va a encender y va a apagar, va a encender y va a apagar. ¿Por qué? Porque el flujo de pulsos o el tren de pulsos que nos entrega el 555, que está diseñado para que trabaje como astable, nos va a proporcionar, ¿no? Y va a activar el circuito, ¿no? Entonces esto también puede ser no solamente para luz, sino puede ser para otros tipos de aparatos, ¿no? Pero lo principal es que reconozcan, ¿no? Cómo está diseñado el circuito, cómo está ensamblado y ver de qué elementos está compuesto, ¿no? Estos circuitos. Condensadores, si lo ven bien, son condensadores de resistencia, ¿no? Y si uno de estos falla o uno de estos condensadores falla, entonces no vamos a tener el resultado esperado, ¿no? No va a encender según el tiempo que se requiera o la secuencia, ¿no? Que uno requiera, ¿no? Entonces acá vemos, mirando, ¿no? Un condensador cuando falla es que no está haciendo su carga o descarga. Aquí no está manteniendo un voltaje para que pueda hacer el disparo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va comportando este circuito. Y aquí, por ejemplo, si este falla, vamos a medir acá un voltaje, no va a haber voltaje. ¿Por qué? Porque no está trabajando este circuito, ¿no? Entonces si no sale ni un pulso, ni un tren de pulso, ni un generador de pulso, puede ser que este regulador no esté trabajando, ¿no? Colocamos aquí el multímetro y determinamos si es que está llegando voltaje o no está llegando voltaje. Si no llega voltaje, de repente acá hay algún circuito que no esté conectado bien o haya falso contacto. También puede pasar eso, ¿no? Que a veces la soldadura mismo, por el mismo trabajo, genera un falso contacto y no hay conexión. Entonces se ve, ¿no? Si es que no hay conexión, se suelda o se revisa y se trabaja. O lo otro puede ser que este condensador no esté trabajando, no está haciendo su función para que active al voltaje de entrada y tengamos un voltaje de salida fija, ¿no? Por ejemplo, acá dice 24 voltios, ¿no? El voltaje de entrada. Este es el regulador que lo va a mantener, va a bajar de 24 a 5 voltios. Pero ojo que es voltaje directo, ¿no? Corriente directa o corriente continua, ¿no? Esto sí lo puede hacer un regulador de voltaje, ¿no? Pero un regulador no puede reducir el voltaje de 12 voltios corriente alterna
a 5 voltios, ¿no? A corriente directa, ¿no? Eso lo hace por medio de los rectificadores, o sea, los diodos rectificadores de corriente, ¿no? Ellos son los que se encargan. O sea, en cambio, el regulador solamente reduce el voltaje, pero todo en corriente continua, corriente directa. Listo, de ahí implementamos también esta parte, ¿no? Del circuito para poder, como vimos aquí, que era una lámpara simple, entonces le agregamos también un motorcito, ¿no? Por medio del transistor, una resistencia, un motor, y activaba, ¿no? Activaba y desactivaba, prendía y apagaba, prendía y activaba el motor, ¿no? Lo que visualizamos en el circuito. Esto es todo lo que vimos con respecto a lo que eran multivibradores. De ahí pasamos a lo que eran los... A ver, vamos a ver. De ahí vimos los multiplexores, ¿no? Vimos los multiplexores. Esto al principio fue un poquito complicado en entenderlo, pero al final sí se pudo, algo se pudo captar, ¿no? Conforme íbamos avanzando ya se iba aclarando el panorama de estos circuitos, de estos integrados, ¿no? Porque mayormente son integrados compuestos por compuertas lógicas, ¿no? Como hemos visto al principio, ¿no? Fueron compuertas lógicas y conforme íbamos avanzando, esas compuertas lógicas ya se iban agrandando hasta convertirse ya en integrados, ¿no? Acá dice, los multiplexores son circuitos combinacionales que poseen las siguientes entradas y salidas, o sea, M entradas de información o de datos, ¿no? Y N entradas de selección o control. Las M's quieren decir que son las entradas de datos, o sea, eran múltiples entradas tenía, ¿no? N viene a ser la selección, o sea, el código binario que se va a requerir para poder seleccionar qué entrada M se va a utilizar. Pues ¿se acuerdan que teníamos de la entrada M1, 0, sub 0, hasta la entrada M sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, hasta el 7, ¿no? Entonces, dependiendo de la N entradas de selección, como su nombre lo indica, o control, con el código binario, ¿no? que tenía, se colocaba, utilizaba el punto, ¿no? Ay, perdón, no estoy presentando el... Se ha quedado en la figura anterior, profe. Sí, eso es lo que estoy viendo. A ver. Ya, ahora sí creo. Ya. Ya cambió, ¿no? Ya, ahora sí ya cambió. Ya. Los multiplexores, como les decía, no son circuitos combinacionales que poseen, o sea, la M entradas de información, o sea, quiere decir todas desde el M sub 0 hasta M sub 7, o sea, son 8 entradas, y la N viene a ser la selección, ¿no? O sea, ese número, ese entrada N, llamamos, eran 3 entradas, ¿no? ¿Por qué? Porque son 2 a la 3, serían 8, ¿no? Así que, como dice acá el número. Número de entrada es 2 a la N. Entonces, si nosotros teníamos 8 entradas, entonces tendría que ser 2 a la 3, ¿no? 2 a la 3. Y N viene a ser 3, ¿no? N viene a ser 3 entradas de selección. Y en esas 3 entradas de selección tenemos las 8, para seleccionar el número 8, ¿no? En binario, ojo, en binario. ¿Por qué? Porque la selección son 3 entradas. Entonces, al seleccionar las 3 entradas, teníamos para seleccionar hasta el número, o sea, hasta el número 7, porque el 0 se cuenta como un número, ¿no? Entonces, tenemos para seleccionar 8 entradas, pero en número binario hasta el número 7, ¿no? El número 7 vendría a ser el 1, 1, 1, ¿no? Los 3 unos sumarían número 7, ¿no? Entonces, ese es el multiplexor, que el número, el código binario con el que seleccionábamos era el número de entrada que dejaba pasar el integrado, ¿no? Para tener un dato final, porque el multiplexor eran múltiples entradas para una sola salida, ¿no? Acuérdense de eso, que es multiplexor, múltiples entradas y tenía una salida, ¿no?
Acuérdense el circuito que hicimos, ¿no? Que introducimos varias señales, ¿no? Varias señales, ondas cuadradas, y la variación era de cada 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ¿no? Entonces, y al tener todo este fila de pulsos, ¿no? Seleccionamos, por decir, el número binario, el número 0, 1, 0, entonces estamos seleccionando el número 2, ¿no? Imaginariamente, el número 2. Entonces seleccionamos el pulso de 2 segundos, ¿no? De 2 segundos. Entonces ese es el pulso que salía, ¿no? Hacia la única salida que tenía. Ahora, si queríamos seleccionar otra entrada, cambiamos, ¿no? Y seleccionamos otra entrada. Eso lo realiza el circuito rápido. Nosotros lo estamos haciendo pausadamente y manualmente, pero en un circuito eso es en milésimas de segundo lo realiza esos cambios para poder transmitir la información. ¿Por qué? Porque por medio de esos pulsos y por esas selecciones es que transmite la información hacia otros circuitos, ¿no? Para poder controlar, ¿no? Como es binario, se requiere un montón de datos, ¿no? Un montón de datos. Y es la forma más fácil de transmitir datos. Es un poco raro, ¿no? Que para transmitir rápido se necesita un código binario. Pero sin embargo, ese código binario, conforme avanza, se hace más extenso, más grande, un número más grande, ¿no? Más dígitos. Pero más fácil de usar, ¿no? Como dice, ¿no? A lo mejor utilizaría el decimal, solamente del 1 al 9, de ahí comienzo a combinar, pero no. Un poco difícil porque al trabajar en ese sistema decimal se requiere otro tipo de conexiones, otro tipo de sistemas. Y sería más complicado, no trabajaríamos con compuertas, no tendríamos otro tipo de integrados más complejos, ¿no? que las compuertas lógicas, ¿no? Que tenemos que esas compuertas solamente trabajan con el 0 y 1 y es suficiente para poder procesar toda la información que nos puede dar una laptop o una computadora o algún equipo de cómputo, ¿no? Que esté trabajando con algún componente. Por ejemplo, hay un sistema SCADA, ¿no? Un sistema SCADA. Ese sistema SCADA todo es digital, todo es por sistema binario que va de frente a controlar todas las maquinarias que tiene en esa empresa o en esa planta o en esa fábrica, ¿no? Entonces, eso es una parte de la que es electrónica digital, ¿no? El sistema SCADA, no sé si lo han escuchado, ahora deben haber salido otros sistemas más actuales y más complejos. ¿Por qué? Porque conforme va creciendo, va avanzando la tecnología, se va teniendo más cantidad de datos, ¿no? Es como cuando uno tiene un celular, ¿no? Y conforme va avanzando la tecnología, el programa se va haciendo más pesado. ¿Por qué se hace más pesado? Porque necesita más dígitos, más capacidad de memoria o del mismo sistema. Necesita más capacidad de memoria, ¿no? Y esta memoria se llena por medio de unos y ceros, ¿no? No utiliza más otra denominación. ¿Por qué? Porque todo es digital, ¿no? Entonces, al utilizar esas memorias, porque cuando ustedes van a un sistema, ahí indica, ¿no? Por ejemplo, un juego, por decir, que está, o un app, ¿no? Dice ahí 84 megas de capacidad, ¿no? De ese peso de ese sistema. Entonces, eso está indicando que tiene 84 megas y eso lo multipliquen por toda la cantidad de ceros y unos que debe tener, son 58 megas, son 58 millones, ¿no? De bits, ¿no? De cada uno de datos. Entonces, imagínense cuánta cantidad de información tiene que procesar. Entonces, como le decía, si es que un celular no se actualiza una vez que llega al punto máximo, ya esos apps o esas aplicaciones ya son obsoletas para el celular, ya no trabaja, tiene que actualizar, ¿no? Esa es una parte del negocio también de lo que son el sistema, ¿no? Que conforme va avanzando va aumentando la capacidad de memoria, la capacidad del peso del programa y se necesitan procesadores más rigurosos y con mayor amplitud, ¿no? de proceso y velocidad más que nada, ¿no? Para poder procesar esos datos, ¿no? Dicho esto, bueno, es una parte de lo que se indica, ¿no? De todo lo que son los procesadores y multiplexores más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque van a cambiar. Ahora,
En los esquemas representativos de los circuitos suelen llamarse dichas entradas y salidas en los símbolos que se ponen a continuación. O sea, como les explicaba, ¿no? Las entradas se le va a determinar I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3, hasta I sub 7. Por ejemplo, acá son 8 datos, ¿no? 8 datos. Pero el 0 se le considera un dato, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el 7, ¿no? Hasta el 7 nomás. Y tenemos tres datos, tres sectores, selectores. Selector S1, S0, S1 y S2, ¿no? S1 y una salida, ¿no? Y esta viene a ser la salida. Entonces, el selector que vamos a realizar, que vamos a utilizar, el código que vamos a utilizar aquí, es el selector que vamos a, como está indicando acá la tabla de verdad, ¿no? Por ejemplo, aquí, agarremos este bloque, este de aquí. Este indica más o menos, este indica el valor, si este es 1, 0, 0, estamos viendo que este es la sección de los 1, 2 y 4. ¿No? Entonces, aquí está indicando que va a utilizar la posición 4, la I4. ¿No? Entonces, la I4 vendría a ser esta posición. Entonces, esta posición es la que va a determinar, o va a salir acá en la salida, en el pin de salida, ¿Por qué? Porque estoy seleccionando en este selección, estoy seleccionando 1, 0, 0. Al seleccionar 1, 0, 0, estoy seleccionando la el pin 4. Ahora, si selecciono 0, 0, 0, voy a seleccionar el pin 0, ¿no? El 0, ¿no? El 0, o si no el 1, 1, 1, entonces estoy seleccionando el 7, la entrada 7, ¿no? Para tenerlo en la salida, ¿no? El E sub 0, ¿no? Que es la salida del dato que se está introduciendo aquí. Este es el trabajo de los multiplexores, ¿no? Entran un montón de datos, por decir, puede entrar para controlar una impresora, controlar un disco duro, controlar un escáner, ¿no? Un fax. Entonces ingresa cada uno por aquí y por aquí lo va hacia a la computadora para indicarle de que está siendo accedido a ese puerto, ¿no? O a ese accesorio. Pero también seleccionando aquí, ¿no? Aquí en la selección de datos, ¿no? Y eso es tan rápido que lo realiza que ni siquiera no se percibe, ¿no? Es rapidísimo la selección y automáticamente lo detecta, ¿no? ¿Cuál es el circuito? ¿Por qué? Porque tiene que ser rápido para poder controlarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que llega aquí, tiene que pasar a otros circuitos adicionales para poder procesar el dato que está recibiendo. Bueno, y bueno, ese es si lo conectamos, ¿no? Este es un término que lo va a ver si es que se conecta al circuito o no se conecta, ¿no? Esos son datos ya del mismo, más que nada del mismo circuito del multiplexor. Los tipos de multiplexores. Mayormente el tipo de multiplexor se ve por las salidas y por las entradas, ¿no? Por decir, acá tenemos 4 por 1. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que tenemos 4 entradas por una salida. 4 entradas por una salida. De 8 por 3, tenemos 8 entradas por una salida. Por 3 salidas, perdón. De 8 entradas por 3 salidas. Y de 16 a 4. Ahora, estos no vienen a ser, vienen a ser las selecciones, mejor dicho. ¿No? Las selecciones, o sea, si tenemos 4 entradas, vamos a tener un selector de 1. Claro, porque aquí en este punto vamos a tener solamente un dato, ¿no? Ahora, cuando queremos de 8 a 3, o sea, son 8 entradas y 3 selectores, ¿no? Es lo que vemos aquí en este circuito, de aquí, ¿no? Acá tenemos 8, utiliza 3 selectores, ¿ok? 3 selectores. Aquí, al tener 4, si tenemos 4, debería ser 2 selectores, ¿no? Al tener 4 salidas, con 3 selectores. Perdón, 2 selectores, ¿no? Para poder tener la entrada, el punto de salida, ¿no? Esto es lo que indica. Esos son los tipos de multiplexores. 4x1, 4x8, 4x16. Y si lo ven de esta manera, es 2 a la 2
¿no? O 2 a la 3 nos está dando. Aquí este de acá está, no es 2, no es 1. Aquí debe ser 2, ¿no? No se puede cambiar. Porque es 4 a la 2, no es 4 a la 1. Acá este valor comercial es 4 a la 2 es aquí. Porque no puede ser 4 a la 1, porque al tener 4 salidas, necesitamos 2 salidas, ¿no? Dos selectores. En cambio acá sí está bien, 8 a la 3, como el integrado, ¿no? Tenemos 8 entradas para 3 selectores. Y aquí también está perfecto, ¿no? De 16 a 4 selectores, ¿no? Pudiendo conectar entre sí dichas configuraciones para hacer circuitos más económicos. Forma de utilizarlos, los multiplexores. Empleando multiplexores de igual número de entradas de selección que de variables a implementar. Empleando multiplexores con números de entradas de selección inferiores a la de una variable de implementar. O sea, está indicando de que podemos utilizarlo la misma cantidad, ¿no? De los multiplexores a la cantidad de números de variables que podemos tener, ¿no? Para poder activarlo. Este es el uso, ¿no? Este es por ejemplo, aquí lo vemos más, este es el integrado, ¿no? De 0 hasta el 15 o 16 entradas con 3 salidas, ¿no? Aquí sí este es el máximo que puede tener, ¿no? ¿Por qué? Porque al yo seleccionar 1, 1, 1, todo va a ser, bueno, acá faltaría una entrada, ¿no? Para que pueda tener el número 16. Entonces aquí son hasta el número 8, ¿no? La entrada. Ahora aquí lo vemos más claro. Miren, este circuito, la conexión, este es el que utilizamos, es el 74151, ¿no? E ingresaba un dato, ¿no? Por este punto, pero si se dan cuenta, está conectado a 3 entradas a la vez, ¿no? 3 entradas. Entonces, y ingresaba acá en el B sub 0 un voltaje, un 1 o un 0. Entonces, este tipo de multiplexor es usado más que nada para poder alimentar algún circuito. ¿Por qué? Porque en un momento determinado va a necesitar un voltaje, si se dan cuenta. A la I sub 1 va a ser un 5 voltios. A la I sub 4 otro 5 voltios. A la I sub 3 otros 5 voltios. Entonces va a necesitar que alimente a un circuito adicional. Porque también puede enviar voltaje. Así como envía señal, también puede enviar voltaje, ¿no? Estos integrados. Es como internamente tiene un selector. Un selector que de aquí por decir, del 1 va a seleccionar para poder salir aquí a la salida. Este va a seleccionar cuál es el que va a salir para que ingrese acá a la salida, ¿no? La I es el punto de salida, ¿no? Y la I sub 0, ese es el negado, ¿no? O sea, lo contrario. Si acá tenemos un 1, acá vamos a tener un 0, ¿no? Entonces, acá este integrado va a tener el doble de salida, o sea, 2 salidas, pero una es con el valor normal que indica y el otro es un negado, ¿no? Lo contrario de lo que está ingresando. Ya, estos son multiplexores de descripción de otros tipos de. Entonces, en resumen, para poder ver, el multiplexor tiene múltiples salidas, múltiples entradas, ¿no? Ingresan múltiples entradas para una sola salida, ¿no? O sea, y dependiendo de la entrada, ese selector. Si tenemos cuatro entradas, su selección va a ser 2 selectores. Si tenemos 8 entradas, vamos a tener 3 selectores, 3 entradas de selector. Si tenemos 16, vamos a tener 4 entradas de selector, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la conexión, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Eso fue lo que son los multiplexores. Ahora aquí viene lo que son los de multiplexores. Los de multiplexores, aquí vamos a ver los de multiplexores. Los de multiplexores es lo contrario, ¿no? Como veis aquí, es lo contrario. Tiene una única salida y nos da muchas salidas, varias salidas, ¿no? Dependiendo de las entradas en este caso. ¿Cómo es eso? El de multiplexor es también un dispositivo con una entrada y varias líneas de salida. Se utilizan para enviar una señal a uno de muchos dispositivos.
La principal diferencia entre el multiplexor y un demultiplexor es que un multiplexor toma dos o más señales y las codifica a un cable, mientras que un demultiplexor invierte lo que hace un multiplexor. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que el multiplexor va a tomar un montón de datos, ¿no? Para que salga una salida. En cambio, este demultiplexor va de una sola entrada, va a seleccionar según a dónde va a indicar. Por un ejemplo, aquí va a entrar un pulso de 1 segundo, después otro pulso de 2 segundos, y según la selección vamos a dirigirlo, se va a dirigir, ¿no? Este periodo de pulsos de 1 segundo, quiero que vaya por la 1, entonces seleccionamos 1, 0 y va a salir por el 1, ¿no? Ya, entonces llega un momento que ya no quiero que siga saliendo por 1, entonces cambia al otro, entonces automáticamente aquí va a alimentar el siguiente circuito. Quiere que vaya por el 0, entonces pongo 0, 0, ¿no? Aquí se selecciona 0, 0 y ya no sale por 1, entonces continúa por el y 0, ¿no? De repente a otro circuito que se requiere o se quiere controlar. Entonces así suavemente, o sea, entra de un dato y lo cambia hacia otro selector, ¿no? Es lo contrario del multiplexor, por eso se dice demultiplexor. Y sin embargo, y ahí lo que vieron en el circuito, que un multiplexor puede trabajar como demultiplexor invirtiendo las conexiones, ¿no? O sea, si lo conectamos de una manera como multiplexor, si lo invertimos o invertimos la posición del integrado, va a trabajar como demultiplexor, ¿no? Porque va a entrar uno y no va a salir vaya salida, ¿no? Así puede trabajar el integrado. Tipos de multiplexor, así como el multiplexor también tiene, ¿no? Sus tipos, sus 4 tipos. Multiplexor de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8 y de 1 a 16. ¿Por qué de 1 a 2? ¿Por qué? Porque tiene una entrada y 2 salidas, ¿no? Y una línea de selección. O sea, una línea de selección, porque solamente dan 2. Aquí, de 1 a 4, o sea, va a entrar 1, va a salir 4 y 2 salidas de selección, o sea, 2 pines de selección para poder determinar qué pin o qué salida va a utilizar. De multiplexor de 1 a 8 con 3 líneas de seleccionadas, 3 líneas seleccionadas de selección también, ¿no? Y multiplexor de 1 a 16 de 4 líneas. Este es el más usado en lo que son los sistemas de computación. ¿Por qué? Porque utiliza bastantes datos, ¿no? Bastante velocidad y bastantes dígitos. Entonces, son utilizados de 2 o de 4 en paralelo, ¿no? Para poder cubrir, ¿no? A veces son de 64 bits que indican a veces el bus de paso. Entonces, lo colocan, ¿no? De 4 multiplexores para poder distribuir el dato, ¿no? de 64 bits. Antes había de 32, pero ahorita de 32 ya está quedando un poco atrás, por lo que ya se está aumentando más el sistema y se requiere más entrada de bus, ¿no? Más entrada de datos. Entonces están utilizando las de 64 bits, ¿no? Antes, al principio cuando salió, se utilizaba solamente de 4 bits, de 4 líneas de bus, con bus de 4, ¿no? O sea que cuando estaba en la época del DOS, ¿no? De ahí apareció el Windows 95, ahí todavía se mantiene en 4. Cuando salió el Windows 98, ahí subió a 8, ¿no? A 8 bits. Y ahora ya que tenemos el Windows el 11 o el 10, 11, ya estamos en 64 bits. Pero hay etapas o hay momentos que no se utilizan todos los 64 bits, ¿no? Cuando estamos trabajando, haciendo un documento o haciendo cosas pequeñas, un poco que se desperdicia ahí los bits, ¿no? Mayormente esos bits se utilizan para cuando, por decir, estamos usando el Proteus, ¿no? El Proteus, ahí utiliza bastantes datos de entrada y salida, entonces ahí es donde se aprovecha bastante el sistema, ¿no? Entonces, eso también influye bastante, ¿no? La cantidad de buses que tiene entonces estos multiplexores son los que nos ayudan a transmitir y a distribuir los datos, ¿no? En este caso. Este es un ejemplo de multiplexor de 1 a 4, ¿no? De 1 a 4 consta de un bit de entrada, 4 bits de salida y 4 bits de control también, ¿no? Perdón, 2 bits de control.
El diagrama del circuito del multiplexor es 1×4 y muestra a continuación. O sea, este circuito es un multiplexor, ¿no? Es lo contrario del multiplexor. O sea, ingresa por aquí el dato y la distribuye dependiendo del selector que vamos a utilizar aquí, ¿no? Como les dije, si queremos utilizar del I0, entonces vamos a introducir por aquí, o se va a introducir aquí el valor binario 0, 0. 0, 0 y me va a indicar este selector, ¿no? Me va a indicar el valor que el dato que está ingresando por este dato de ingreso va a salir por X sub 0. Si en un momento otro cambia a 1, 1, a 1, 1, entonces quiere decir que está saliendo por el I sub 3, ¿no? I sub 3. Ingresa por y está ingresando el I sub 3. Está utilizando. Entonces, y este es el circuito, como les decía, ¿no? Está compuesto por compuertas lógicas. En este caso son 4 compuertas NAND, perdón, 4 compuertas AND y 2 compuertas inversoras, ¿no? Para poder seleccionar, para poder ver qué dato es el que va a utilizar dependiendo del, el dato que va a ingresar dependiendo del selector que utilizamos, A o B, ¿no? El código binario que se le va a agregar aquí, se le va a colocar, ¿no? Esos son los códigos. Al tener dos pines o dos entradas, vamos a tener 4 posibles códigos, 4 posibles códigos máximos que podemos tener, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Que es como la tabla, ¿verdad? ¿No? 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 y 1, 1, ¿no? Esos son los 4 máximos que podemos tener esa combinación. Entonces, al introducir estos datos, acá vamos a seleccionar, ¿no? Según el circuito o según el recorrido que realice, vamos a seleccionar las salidas, ¿no? Y dependiendo del código binario que le coloquemos aquí. Ese quiere decir esa es la parte que está indicando acá el circuito. Esta es la tabla, bueno, como le indiqué, ¿no? Es la entrada, es solamente una entrada, ¿no? Este es el selector, ¿no? Cuando está en 0, 0, va a utilizar la salida 1, la salida de sub 0, perdón. Cuando utilice 0, 1, va a utilizar la de 1. Cuando 1, 0, va a utilizar la de 2. Y 1, 1, va a utilizar la de 3. Si lo vemos aquí, convirtiéndolo estos valores en estos valores binarios a decimal, ¿no? Vamos a tener que este es el número 3, ¿no? Ya que este es el 1 y este es el 2, la suma da el número 3. Y aquí está utilizando el D3, ¿no? Aquí está utilizando el D2, perdón, el número 2, ¿no? El número 2 en binario. Entonces está utilizando, perdón, el número 2 en binario, ¿no? Pero si queremos ver el decimal es el número 2 y utiliza el D2, ¿no? Aquí el 1, el valor 1, binario en 1, y estoy utilizando el D1. Y 0, 0 está utilizando el. Entonces, esas son la selección de datos que se da. Por eso es que todo circuito digital va a trabajar con datos binarios, ¿no? Binarios. Todo lo que es digital va a trabajar con datos binarios. 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1, ¿no? Según la combinación. Aquí voy a explicar, ¿no? Todo lo que está dentro del circuito. Aquí, por ejemplo, este es de 1 por 8, ¿no? Tiene una entrada de datos y va a tener 8 posibles salidas. De esas 8 posibles salidas, con estas combinaciones, es la que se va a seleccionar. ¿Por dónde quiero que salga el dato? ¿No? Según los que selecciono aquí, va a salir el dato en el I que se requiera. Por decir, si acá pongo 1, 1, 1, todo 1, entonces mi dato quiero que salga por el I7. Por el I7. Y si pongo 1, 0, 1, mi dato quiero que salga por el 5, por el I5. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando el número 5 aquí, ¿no? Si acá es 1, 2, 4, ¿no? Entonces he dicho 1, 0, 1, entonces 4 más 1 son 5, entonces estoy agarrando el número 5, ¿no? Así un poco que viendo en la parte binaria. ¿Por qué? Porque aquí las salidas estamos viendo en datos decimales, ¿no? Decimales, entonces aquí hay que un poquito combinarla. A la hora de que ingresan los datos por el integrado es en binario, pero a la hora que sale y lo selecciona, ya lo seleccionamos según el código o el número binario que esté seleccionado. Y aquí vemos que en el D4 solamente habían 2 compuertas negadas, ahora aumenta 1. Y las compuertas lógicas eran 4, ¿no? Ahora aumentan 4 más, o sea, tendríamos 8 compuertas lógicas, ¿no?
Y así va a suceder, conforme van aumentando. Por ejemplo, al principio tenemos 4, ahora 8, y de estas 8 vamos a tener, si tenemos otro mayor, va a tener, la que sigue, mejor dicho, va a ser de 1 por 16, ¿no? O sea, el doble de lo que estamos aquí viendo. Siempre va a ser el doble de lo que está ingresando o implementando, ¿no? Según lo que estamos implementando aquí en el circuito. Bueno, esta es la tabla de verdad también para ese tipo de entrada de 8 dígitos, 8 bits, 8 salidas de información, ¿no? Utilizando las tres selecciones, ¿no? El dato que va a salir por cada uno, ¿no? Este es lo mismo la descripción, lo que te expliqué, ¿no? Que seleccionando S1, S2, 0, 1, 0, 1, entonces va a salir pues, ¿no? Ahora, las ventajas y desventajas, ¿no? También vimos, ¿no? Las ventajas del multiplexor son las siguientes. O sea, se utiliza un demultiplexor o DMUX, ¿no? Para dividir las señales mutuas en flujos separados, ¿no? O sea, van a ir un demultiplexor sale de un solo, ingresa por un solo dato y se va a distribuir, ¿no? A varios circuitos o a varios equipos, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? La función del multiplexor es bastante opuesta al multiplexor, claro, lo vimos, ¿no? Que es al contrario, ¿no? Si el multiplexor tiene una, la del multiplexor tiene varias entradas, ¿no? Es lo contrario. La transmisión de señal de audio o video necesita una combinación de un multiplexor y un demultiplexor. En las señales de audio y video también se utilizan estos circuitos, estos multiplexores y demultiplexor, para poder separar, como les decía, para poder separar el audio, el video, los colores, la imagen, el brillo, ¿no? Entonces va separando por cada etapa y lo va distribuyendo, ¿no? A donde le corresponda. Una vez que ya está distribuido, lo amplifica, lo modifica y de nuevo se junta por medio del demultiplexor, ¿no? Para poder salir en una sola, mejor dicho, al multiplexor, porque ingresa de varios sitios para que salga por una sola línea y vaya de frente a la pantalla o a la zona donde se va a ver la imagen, ¿no? Y ya sale todo lo que se quiera ver, ¿no? En este caso. El demultiplexor se utiliza como decodificador también dentro del sistema de seguridad de los sectores bancarios. O sea, el demultiplexor va a utilizar varios tipos de datos, o sea, va a entrar a un solo dato, una sola alarma, por decir, y va a ser distribuido a varios sensores, ¿no? A varios sensores para poder activarse, ¿no? Para poder hacer ruido, para poder hacer la alarma, ¿no? del circuito. Entonces, ese también es un circuito, ¿no? Ingresa, por decir, solamente necesita un dato para que active toda una serie de luces, ¿no? De la bocina, de que llame a la comisaría, al policía, que llame a la seguridad, ¿no? Entonces hace todo ese sistema. Con un solo dato, ¿no? De que es la alarma, comienza a distribuir, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta parte de acá. La eficiencia del sistema de comunicación se puede mejorar mediante la combinación del MUX y de MUX. O sea, la comunicación por celular o por radio se ha modificado un montón, o se ha mejorado un montón con estos tipos de circuitos. ¿Por qué? Porque nos permite mantener la conexión, ¿no? Por ejemplo, si es que antiguamente, la conexión era manualmente, ¿no? Cuando alguien llamaba por teléfono, había una central, y esa central tenía que hacer la conexión hacia la otra persona, ¿no? Por medio de unos selectores, ¿no? Para poder conectarse, ¿no? Si llama de un número, llamaba al operador, y el operador tenía que conectarlo hacia el otro. Entonces, ahora, lo que lo hace estos integrados es eso. Automáticamente le llega la señal digital de tal número y automáticamente lo deriva, ¿no? Hacia donde quiere ir. Y esa derivación va directo a un multiplexor del demultiplexor, para que vaya al multiplexor, para que el multiplexor lo distribuya solamente al número que se requiera, ¿no? Por eso es que se ha mejorado un montón con este tipo de circuito. Las desventajas del demultiplexor. Puede ocurrir un desperdicio de ancho de banda. O sea, como le decía, cuando no se utilizan
todas las líneas o las líneas de banda, las anchos de banda. ¿Por qué? Porque a veces son de 16, como le decía, ¿no? Son 16, y a veces solamente utilizan 8, 4 o hasta 16, ¿no? Porque siempre la luz así son de 2, 4, 8, 16, 64. Entonces, a veces solamente utilizan 4 y el resto queda vacío, que no queda en el aire, no son usadas, ¿no? Cuando se utilizan programas básicos más que nada, ¿no? Por eso es que dice, puede ocurrir este desperdicio de ancho de banda. Eso es lo que está indicando. Debido a la sincronización de las señales pueden producirse retrasos. También es que al conectarse hay tantos datos que maneja este tipo binario conforme va avanzando y a veces eso es lo que demora, ¿no? A veces la conexión. O sea, cuando uno se llama por teléfono también de un punto hacia otro punto, a veces cuando es acá, si es que es acá cerca, no hay problema, lo hacen en segundos. Pero a veces cuando ya es en provincia o cuando ya es un poco más lejos, ya la conexión del punto a punto para que llegue a que timbre el teléfono, a veces se demora hasta 20 segundos, ¿no? 10, 15, 20 segundos, ¿no? Para que llegue recién la señal hasta el punto donde quiera que llamar, ¿no? Es más que nada la conexión, la sincronización de señal, para que pueda hacer la conexión a la otra persona. Las aplicaciones, como decía, ¿no? El sistema de comunicación, que el multiplexor y el demultiplexor hacen el sistema de automático, ¿no? Ya no necesita una operadora, ¿no? Quien hacía el trabajo de conectar, de hacer la conexión manualmente, ¿no? Ahora no. Estos mismos circuitos o integrados, conforme van llegando los datos o las señales, se van conectando, ¿no? Se van conectando y se van dando y se van dando el encuentro hacia qué número quiere o se quiere direccionar a quién quiere llamar, ¿no? Una persona. Porque tantos números, miren, si ustedes ven, tantos números ha crecido el sistema de comunicación de lo que es celular, que una persona ya no se abastecería en estar haciendo la conexión, ¿no? Entonces, por eso que se requirió ese tipo de circuitos, ¿no? Estos circuitos nos ayudó un montón en hacer esto. Y el tiempo también, ¿no? Porque a veces una persona un poco difícil, ¿no? De estar buscando se demora más tiempo. También un multiplexor son segundos nomás que lo requiere para poder hacer eso. Unidad lógica, ¿no? La salida de la unidad lógica aritmética se alimenta con entradas al demultiplexor. Y la salida al demultiplexor y la salida del demultiplexor se conecta a varios registros, ¿no? También es lo mismo, es parecido, pero con temas matemáticos, matemáticos o financieros, ¿no? Para poder encontrar algún dato, más que nada base de datos, ¿no? Que se requiera para poder distribuir algún elemento, alguna cosa, algún circuito, o más que nada datos que se requiera para tal persona, ¿no? Entonces que lo piden así, ¿no? Y convertidor de serie a paralelo, ¿no? Claro, o sea, va a convertir de serie a paralelo, o sea, ¿por qué? Porque va a entrar por una sola entrada, ¿no? Va a ingresar todos los datos que se requiera. Y va a ser en paralelo, ¿por qué? Porque lo va a distribuir, ¿no? A todas las líneas, a las 8 o 16 líneas que requiera. Entonces, solamente va a entrar una y según el periodo que se requiera, se va a distribuir a la 1, otro a la 7, otro a la 8, otro a la 16, otro a la 12, a otro a la 5, otro a la 4, así sucesivamente. Entonces, va todo en paralelo, ¿no? Por eso que es convertidor de serie a paralelo, ¿no? De una sola entrada y distribuye a varias entradas, varias salidas, mejor dicho. Bueno, acá vimos las diferencias, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos esas diferencias del multiplexor que tienen múltiples entradas, ¿no? El multiplexor MUX es un circuito combinacional que utiliza varias entradas de datos para generar la única salida, ¿no? Y el multiplexor sucede lo contrario, ¿no? Una sola entrada y puede dirigirse a través de varias salidas, ¿no? Son los que más. El multiplexor incluye varias entradas y la salida única, ¿no? Está diciendo lo mismo. Multiplexor es un selector de datos. El multiplexor, claro, va a seleccionar datos para que el que quiera, el dato que quiera, lo va a jalar y lo va a llevar a donde quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sola salida. En cambio, el demultiplexor es un distribuidor de datos, o sea, que
entra de un solo punto y lo va a distribuir, si tenemos 8 datos, del 0 al 7, ¿no? Lo va a distribuir según a dónde se requiera el circuito. De ahí con datos, de ahí lo que hemos visto, estos circuitos, ¿no? Este es ya, estos son ¿cómo se llama son ¿cómo se llaman que hemos visto después del multiplexor? Codificadores esos son los codificadores que vamos a ver vamos a revisar los codificadores y ahí empezamos con el examen, ¿no? Es un pequeño repaso como para que ya se saquen 20 mínimo, pero que Me hierve la cabeza, profe. muchos datos a la vez. Muchos datos a la vez, profe. Aquí, los codificadores son circuitos integrados digitales que se utilizan para codificar, ¿no? O para la codificación o codificar. Nos referimos a generar un código binario digital para cada entrada. O sea, ya hemos visto esta parte de acá, esta parte de teoría, ¿no? Este es el codificador, ¿no? Ingresa los datos y según el... Profesor, disculpe, no se ve la imagen, la página. Ahí sí, verdad. Disculpen, no lo he seleccionado. Bueno, 2 puntos a favor, profe. No, mínimo será pues. Ya, los codificadores, ¿no? Los codificadores son circuitos integrados, ¿no? Digitales que se utilizan para codificar, ¿no? Me lo dicen, vamos a codificar. Un codificador generalmente consta de un pin de habilitación que generalmente se establece en alto para iniciar el funcionamiento. Consiste en 2 líneas de entrada y n líneas de salida. Y cada línea de entrada está representada por un código de ceros y una se refleja a las líneas de salida. Bueno, esta parte es teórico, mejor es verlo aquí, ¿no? En este circuito. Sí se ve, ¿no? Esta vez. Sí, ya, perfecto. Aquí nosotros tenemos, ¿no? La entrada 0, 1, 2, 3. Entonces, según este es el código que vamos a introducir aquí, ¿no? Vamos a requerir que nos entregue, ¿no? O sea, por decir, si aquí yo introduzco un 1, entonces en la salida voy a tener un 0, 0. O sea, el código que me va a dar en binario es el 0, 0. Si yo voy a introducir acá un 1, ¿no? Y todo el resto 0, 0, 0 y este es un 1, me va a introducir acá un 1, 0. 1, 0. Aquí, si yo le introduzco un 1 en este 2, me va a introducir un 0, 1. ¿no? 0, 1, porque esta es la línea del 2. Y si acá le pongo un 1 y el resto 0, 1, entonces va a salir 1, 1. ¿no? 1, 1, ¿por qué? Porque la suma de los dos me está dando, lo que está haciendo es codificando de número binario, de decimal a número binario. Aquí le puse chiquito este circuito de 4, nomás 4 entradas y 2 salidas, ¿no? Y aquí está indicando, ¿no? Código decimal, código binario. Entonces, aquí, como son 4 dígitos, y si ven aquí código binario, solamente voy a requerir dos líneas, ¿no? 2 líneas. ¿Por qué? Porque el resto es 0, 0. 0, 0, no me va a interesar. Pero si tuviese hasta el número 7, ahí sí voy a requerir 3 líneas, ¿no? Hasta el número 7 serían 3 líneas. Así que como del 0 al 8, o del 0 al 7, perdón, entonces serían 3 líneas. Pero ahorita vamos a empezar con este chiquitito nomás para que recuerden de lo que hicimos. Entonces, si agarramos el 1, o sea, si agarramos el 1 o introducimos aquí este punto 1, entonces vamos a tener 0, 1, como decía, ¿no? 0, 1. 0, 1, o sea, en binario, ¿no? Dato binario. Y si introducimos el número 2 acá, un valor alto en el número 2 y el resto 0, 0, 0, me va a dar un 1, 0, ¿no? 1, 0. Y si introducimos en el número 3,
¿no? El valor, un pulso mayor, 1, me va a dar 1, 1, va a encender. Ahora, esa vez hicimos en el circuito, ¿no? Pusimos por decir en el 1, 1 y en el 3, 1. ¿Cuál es el que más me va a predominar aquí? ¿No? Me va a predominar, me va a dar prioridad, como dice acá, codificador con prioridad al número más alto. O sea, en este caso el número 3. Si yo le pongo el 1, 1 y acá el 3, 1, me va a encender 1, 1. ¿Por qué? Porque me está dando prioridad al número más alto. ¿Qué hubiese pasado si hubiese puesto acá un 1 y un 1 acá, en los dos? Entonces me va a salir un 0, 1. ¿Por qué? Porque me está dando prioridad al número más alto, ¿no? Al número más alto. Como dice acá, se codifica solamente la entrada activa del mayor peso o del mayor número, el número mayor, ignorando todas las demás de menor peso, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Codificador con prioridad, se indica esto. Aquí está explicando, ¿no? Ya son de 8 entradas y 3 salidas, como decía, ¿no? 3 salidas. Y esta es la entrada de activación. O sea, acá tiene siempre que haber un 1 para poder activarse todo el circuito. Es como que ese es el voltaje, ¿no? Algo así, para poder activar el circuito, ¿no? Entonces aquí está ingresando, por decir, acá está ingresando el número 6, el 0. Entonces aquí me va a salir si acá es 0, 1, 0, pero en binario es 1, 2 y 4. Entonces, si yo voy a introducir un dato en el D6, acá va a ser un 1, 1 y 0, ¿no? 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque acá tengo 2 y acá 4 me suman 6, ¿no? Ese es el valor binario en este caso. Y ahí, bueno, aquí viene, bueno, este es el circuito en compuertas, ¿no? Con compuertas lógicas que lo utiliza 3 compuertas OR, ¿no? 3 compuertas OR con 4 entradas, ¿no? 4 entradas y una salida, ¿no? Para poder seleccionar cuál es el último. Y este es por decir, este es con pulsadores, ¿no? O sea, acá está más claro, ¿no? Los pulsadores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, si pulsamos el número 6, como si vemos aquí, estamos pulsando el número 6, estamos introduciendo a la entrada número 6, para que aquí me dé el valor número 6. En este caso sería 0, 1, 1, 0, ¿no? 0, 1, 1, 0. ¿Por qué? Porque aquí me está sumando 4 y 2 son 6. Entonces, 0, 1, 1, 0 me va a salir. Ahora, si presiono el número 7, el 7 me activa el pulsador número 7 o la entrada número 7. Entonces, vamos a tener el valor aquí 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1, 0, ¿no? 3 unos y un 0. Entonces, ese es el número. Entonces, esa es una parte para poder visualizar. Aquí este circuito que hicimos también, ¿no? Seleccionamos según el valor, y acá estaban los números, según ese valor nos iba saliendo acá el valor en binario, ¿no? Según el valor del codificador que está introduciendo, ¿no? Nos está dando en valor binario. Entonces, este es un codificador de decimal a binario, ¿no? De decimal a binario. Entonces también lo realizamos, ¿no? Lo pusimos, introducimos al número 3, ¿no? Y nos daba el 1, 1, 0, ¿no? 1, 1, 0, ¿no? El valor. Por ejemplo, aquí como está en la tabla. 1, 1, 0. Aquí este también lo realizamos y también fue, pero este es ya con doble, ¿no? Nos marcaba hasta el número 15, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos sumando 2 decodificadores, ¿no? Aquí en uno solamente utilizamos hasta el número 7. Al aumentar el otro codificador, aumentamos 8 números más. Entonces, hasta el número 15, ¿no? Hasta el número 15. Si aumentamos otro codificador más, aumentamos más los números, ¿no? Y también va aumentando también los LED, ¿no? Va aumentando más LED. O sea, un LED más aumentaría para poder distribuir. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son toda la segunda parte de electrónica digital, ¿no? Lo que son multivibradores, multiplexores y codificadores, ¿no? Entonces, muchachos, ahora sí ya hay que estar preparados para el examen. Es algo simple, está fácil. Todo lo que les he dicho ahorita están ahí en el examen. ¿Ok?
Una consulta, profesor. Sí. Disculpe, ¿esto va a ser en Word como siempre? Lo que pasa es que, como le comento, yo tengo acá problemas con... No. Ahora va a ser diferente. Vamos a entrar al mismo sistema, vamos a ingresar. Ahorita en el mismo chat del mensaje de llamada del salón, voy a mandar un link. Y ese link le va a dirigir de frente al examen. Es un examen que está colgado en el internet, pero con este link. Entonces, ingresan al link y se le va a abrir una ventana donde van a primero colocar su correo, ¿no? Su correo electrónico, de ahí viene su examen, su nombre completo y apellidos, el grupo que ustedes están, ahí dice, creo que M4P y M7P, ustedes son el grupo M7P, ¿ya? Ahí le van a seleccionar M7P, porque son los días martes y jueves a las 7, ¿no? De 7 a 10 de la noche. Entonces, por ustedes son el grupo M7P, ¿ya? Y de ahí responden las preguntas que son regaladas, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, ahorita les envío, denme un... Es el correo institucional, ¿no? Sí, el correo institucional o el correo que ustedes tengan, el que ustedes manejan acá en la clase, ¿no? Porque hay algunos que manejan con el institucional y otros con el personal, creo, ¿no? Entonces, no hay problema, pueden usar el personal también. Pero con el que están ingresando acá a clase, ¿no? Con ese correo. No que está ingresando con el correo de la clase, pero me ponen otro correo. No, ahí sí no les va a llegar a la hora que introducen el dato. ¿Ya? A ver, denme un minutito para poder colgarle para poder descargar el... Profesor, disculpe, Sí. lo que pasa es que, como le comenté ya anteriormente, yo uso 2 correos. En mi celular, o sea, no me permite abrir lo que es el de Gamor. Bueno, en el camino voy escuchando las clases hasta llegar a mi casa, que casi llego 8 y tantos, así. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo puedo hacer ahí? ¿Yo puedo hacerlo o sea, el correo que ingreso primeramente, o ya cuando llego, por decir, a las 8 o esa hora? O sea, tú puedes ingresar con los 2 correos. Ingresas normal con los 2 correos. Claro, a las reuniones ingreso con los 2 correos normal. Ya acá en la computadora ingreso con lo que es el correo, como ahorita estoy ingresando. Pero antes de yo como le mando solicitud todo para que pueda unirme a la reunión, Sí. con mi correo que tengo de Gmail. Ya no, con el que estás ahorita en la Por eso, con la ¿con computadora. cuál de los dos? ¿Con el que ahorita? Sí, con el que estás ahorita en la clase. Con ese Ya, gracias. Ya, listo, muchachos. Ahorita les voy a mandar el link. ¿Alguno más tiene algún Gracias, problema? profesor. Ya, ¿alguno más tiene algún problema con el... No es en Word, es el mismo sistema, va a estar, ya se ha modificado esa parte, ¿no? Yo tengo problemas, pero